¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Les habla el profesor Juan Carlos. El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 1, que es el sistema internacional. ¿Listo? Ustedes ahí en ese gráfico pueden observar algunos instrumentos de medida, ¿no? Tienen una regla, un termómetro, una balanza, también un cronómetro, ¿no? Estos instrumentos me van a permitir medir algunas magnitudes fundamentales. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar definiendo qué cosa es el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? El Sistema Internacional de Unidades es la versión moderna del sistema métrico y el sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo. ¿Listo? Está constituido por 7 unidades básicas, las cuales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Listo? Muy bien. El sistema internacional se creó en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente solo se reconocieron a 6, ¿listo? Y la última que se añadió fue en el año 1971, que fue la cantidad de sustancia, ¿no? Que su unidad es el mol. Muy bien. Vamos a definir ahora qué cosa es medir, ¿listo? Medir es comparar una magnitud física con otra que se considera como un patrón universal, ¿listo? En la cual vamos a establecer una comparación de igualdad, de orden y de número, ¿listo? Muy bien, una medida lleva asociado 3 cosas fundamentales, ¿ya? Una magnitud, una unidad y una precisión, ¿listo? Muy bien. A ver, en épocas antiguamente, ¿sí? Las unidades de medida se utilizaban con algunas partes del cuerpo humano, ¿no? Por decir la pulgada, tenemos a la yarda, el pie, ¿no? Entonces estas eran nuestras unidades de medida con las cuales podríamos nosotros medir diferentes, en este caso, ¿no? Distancias, ¿no? Así medían nuestros antepasados estas, estas longitudes. Ahora, ¿qué cosa es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir, asignándole un número y su unidad de medida. ¿Listo? Ejemplos: la longitud, la masa, la temperatura, la rapidez, el tiempo, etcétera. ¿Listo? Por decir la longitud, si ustedes quieren medir en este momento cuánto mide su mesa, ¿no? Entonces, por decir, su mesa mide 1,20 m, ¿no? Entonces, dice que está asociado a un número y su unidad. Entonces sería 1,20 metros. 1,20 es el número, ¿sí? O 1,20. Y metros vendría a ser su correspondiente unidad de medida. ¿Listo? Ese como un ejemplo. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo que también está en su guía, ¿sí? Me dicen, ¿no? Para ejecutar una medida es preciso disponer de una unidad, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la unidad patrón? Mi unidad patrón va a ser, ¿qué cosa? El metro, ¿listo? Mi unidad patrón va a ser el metro. Entonces, si yo voy a medir en este caso vamos a poner ese pedazo de tabla, ¿no? Que podemos observar ahí, ¿no? Yo voy a medir cada metro, ¿sí? Cada metro, porque mi unidad de medida es el metro. Entonces, con mi metrito, yo voy a medir cuánto mide en total la longitud de esa tabla. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero he medido 1 metro, luego otro metro, 2, 3, 4, 5 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la longitud de ese tablón, de esa tabla? Vale 5 metros. El cual, ¿qué significa esto? Que la unidad patrón, el metro en este caso, está contenida en L, ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Listo? Espero que se entienda ese ejemplo. Continuando, vamos a la clasificación. Las magnitudes, por su origen, se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, ¿ya? Tenemos la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad luminosa, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad de corriente. ¿Listo? Muy bien.
¿Cuál es la unidad y su símbolo de estas magnitudes fundamentales? De la longitud, su unidad de medida es el metro. Y el símbolo de la palabra metro es M. ¿Estamos? Muy bien. Del tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional, obviamente, es el segundo y su símbolo es la S. De la masa, su unidad de medida es el kilogramo y su símbolo es kg. ¿Listo? De la intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela y su símbolo es CD. ¿Listo? De la temperatura, su unidad de medida es el Kelvin y su símbolo es la letra K. ¿Listo? De la cantidad de sustancia, su unidad de medida es el mol y su símbolo también vendría a ser la palabra mol. De la intensidad de corriente, su unidad de medida es el ampere y su símbolo es la letra A. ¿Listo? Muy bien, si ustedes se pueden dar cuenta, en estas dos magnitudes, temperatura e intensidad de corriente, sus símbolos de estas unidades están escritas por mayúsculas, en honor a unos físicos famosos quienes pues han dado muchos aportes importantes a lo que es estas dos, a estas dos magnitudes. Han hecho estudios muy interesantes, muy importantes, ¿no? Aquí está. Los símbolos AICA se escriben con mayúscula por tratarse de nombres de científicos, ¿ya? Solamente. Ojo, solo los símbolos, porque la unidad se escribe con minúscula. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a las magnitudes derivadas. ¿Listo? Las magnitudes derivadas son aquellas que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Como por ejemplo, tenemos el área, que depende de la longitud, lado por lado. La velocidad depende de la longitud y el tiempo, ¿no? Yo tengo que tener, para hallar la velocidad de un cuerpo, de un objeto, necesito de una longitud que va a recorrer en un intervalo de tiempo. La fuerza depende de quién, de tres magnitudes fundamentales, de la masa, la longitud y el tiempo. Otro ejemplo de una magnitud derivada tenemos la densidad, que depende de la masa y de la longitud. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vamos a pasar a lo que es, miren, este primer tema es más que todo teoría, ¿ya? Entonces, según lo que les he explicado, vamos a responder algunas preguntas de su guía. En este momento ustedes tienen que estar con su guía a la mano y poder escribir las respuestas. Si es que ya lo han hecho, bueno, vamos a comparar nada más. Y si no, lo vas a corregir. ¿Listo? Empezamos de la página número 5 de su guía, práctica, la parte práctica. Me dice, 1. El sistema internacional agrupa a todas las magnitudes en dos grupos. 7, ¿qué cosa? Vamos, 7 fundamentales, ¿sí? Y el resto, combinación de estas magnitudes. No vas a colocar ahí derivadas, tienes que entender la proposición, ¿ya? Y el resto, combinación de estas magnitudes. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, continuamos. Pregunta número 2. Una refiere a una propiedad de la y es susceptible de. Completemos entonces. Una magnitud refiere a una propiedad, bueno, aquí me pasé un poquito, de la materia es, ¿ya? Y es susceptible de ser medida. Al final lo vamos a ver la palabrita ahí, ¿ya? Luego la vas a completar esa pregunta. Ejercicio número 3. Me dice, determina las veces que una unidad está contenida en una magnitud homogénea y se le llama precisión. ¿Listo? Esa era la respuesta correcta. Pregunta número 4. Cantidad de magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Lo hemos visto. ¿Cuántas son? 7, ¿no es cierto? Muy bien, esa era tu respuesta. Tenías que escribir la palabra, el número 7. Magnitud en el sistema internacional referida a la extensión lineal. Extensión me está hablando de una longitud. Entonces sería la longitud. ¿Estamos? Excelente. Continuamos. Ahí está. Lo que les decía, me faltó la palabrita materia, ¿no? Ahí. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 6. ¿Es la unidad de una magnitud fundamental para el sistema internacional? El metro cúbico no es una derivada. El newton es de la fuerza, es derivada. Metro cuadrado es del área, no, L cuadrado. Ohmio, bueno, ohmio lo vamos a ver eso cuando vamos a hacer electricidad, ¿no? Es la unidad de la resistencia. ¿Cuál sería tu respuesta? La letra D, kilogramo. ¿Listo? Muy bien. Viene a ser una magnitud derivada en el sistema internacional. El tiempo, la masa, la longitud y la intensidad luminosa son fundamentales. Te está preguntando
una magnitud derivada. En este caso, descartando nomás, ¿no? Podías marcar la letra B, velocidad. Valor que corresponde a la magnitud intensidad de corriente eléctrica. 2 amperes, acuérdate, 2 amperes. 40 kilogramos es de masa, 20 metros, no puede ser, 15 K, bueno, K está en minúscula, bueno, Kelvin le podríamos decir, y 18 candelas, ¿no? Está hablando de la intensidad de corriente, es ampere. La respuesta sería la letra 9. Relacione magnitud-valor, ¿no? Ahí tenemos la clave. La masa está asociada con 10 kilogramos, la temperatura 15 Kelvin, la longitud 25 metros y la cantidad de sustancia 12 moles. Mol, ¿no es cierto? Es unidad de medida. Muy bien. Bueno, la pregunta número 10 no la vamos a resolver en esta oportunidad porque me faltan ahí alternativas, ¿no? No es propiedad de la materia, ¿no? Bueno, de repente ha habido un error ahí en el tipeo, lo dejamos de lado. Pasamos a la pregunta número 11. ¿Cuántas magnitudes fundamentales, según el sistema internacional, están referidas principalmente al movimiento mecánico? ¿Sí? ¿Cuáles son? La longitud y el tiempo, ¿no es cierto? Movimiento mecánico, me está hablando de la velocidad. O sea, para que tú te muevas de un lugar a otro, necesitas desplazarte en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Muy bien, el ejercicio 12, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Cuál de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional está referida al movimiento térmico? Al movimiento térmico, ¿no? Temperatura. Ah, profe, temperatura. Entonces vendría a ser la temperatura. ¿Listo, chicos? Muy bien. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sí? Que son muy simples, ¿ya? El ejercicio 13, 14, 15 y 16 la vamos a resolver ya en la pizarra para que ustedes puedan resolver mmm, su autoevaluación y posteriormente su tarea, ¿sí? No tengan ningún problema. Si ya lo han hecho, vamos a corroborar que lo hayan hecho bien.